Antes de que Sam Raimi llegara a dirigirla, la película de Spider-Man pasó por un proceso de desarrollo realmente espantoso. El desarrollo comenzó en 1975, pero quedó estancado durante casi 25 años, debido a problemas de licencia y problemas financieros. En marzo de 1999 hubo un intercambio entre estudios. Columbia Pictures renunció a sus derechos para crear una nueva serie de James Bond a cambio de que la Metro-Goldwyn-Mayer renunciara a su reclamo sobre Spider-Man. Sony había comprado los derechos cinematográficos en 1999 por $7 millones, lo que finalmente desató la producción tras más de una década de intentos fallidos. Antes de Raimi, hubo una lista enorme de candidatos. Sony consideró a directores como Michael Bay, Tim Burton, Chris Columbus, David Fincher y Barry Sonnenfeld. En el caso de Fincher es particularmente interesante y aquí es donde tenemos que prestar atención. Consideró tomar el trabajo, pero no quería contar la historia del origen porque la sentía tonta, y propuso basar la película en la historia. La noche en que murió Gwen Stacy, aunque el estudio no estaba interesado en ese enfoque, consideraron muy interesante mantener al personaje de Gwen Stacy. La presidenta de Columbia Pictures, Amy Pascal, tenía a Raimi como su primera opción, ya que era fan de los cómics de Spider-Man durante su juventud aun cuando no era la opción preferida de Sony. Después de una reunión con los altos mandos, fue seleccionado para el rol de director. Otra historia fue el proceso de escritura, que si tuviera que definir con una palabra sería enredado. Bueno, en realidad sería bastante enredado. Hubo varios guionistas involucrados en distintas etapas, y la historia se remonta a mucho antes de que Raimi llegara al proyecto. Sony contrató a David Coed para escribir un guión funcional. Pero mucho antes de que David llegó James Cameron, quien tuvo su propia versión de la cinta, eso traduciéndose a un guión que nunca llegó a ser filmado, pero durante la producción de la película se tomaron varios elementos de ese guión que terminaron en el resultado final. Uno de esos elementos resultó ser la telaraña orgánica, lo cual casi fue agregado al último momento. Los más conocedores de la película sabrán que durante parte de la producción sí se llegó a usar lanzaredes. Para el papel principal hubo muchas opciones consideradas. El estudio mostró interés en Wes Bentley, Zach Braff, Chris Klein, Jude Law, Heath Ledger, Ewan McGregor, Freddie Prinze Jr. y Chris O'Donnell. Leonardo DiCaprio había sido considerado para el papel en 1995 por James Cameron. Tobey Maguire fue el elegido como Peter Parker en julio del año 2000 después de que Raimi viera su actuación en Las normas de la Casa de la Sidra, una película de 1999. James Franco, Kirsten Dunst y Joe Manganiello también hicieron audiciones para el papel. A diferencia de Willem Dafoe, quien fue elegido Norman Osborn. Al menos esos son los nombres más conocidos cuando uno piensa en el cast de Spider-Man. Sin embargo, hay alguien que el tiempo olvidó. ¿Recuerdas que te había dicho algo acerca de prestar atención? Antes de eso necesito hablarte de Evelyn Evie Marsh. Evelyn Marsh nació en Tacoma, Washington, en 1979. Hija única de un electricista y una maestra de primaria, creció haciendo teatro comunitario desde los 8 años, siempre papeles secundarios, nunca protagónicos, pero con una presencia magnética que los directores locales recordaban años después. A los 19 se mudó a Los Ángeles con poco más que una maleta y una carpeta de fotos tomadas por un amigo de la familia. Físicamente, Evie tenía el aspecto perfecto para ser Gwen Stacy. Cabello rubio ceniza, ojos claros, una sonrisa que parecía sacada directamente de las viñetas de Romita Jr. Medía 1,68 metros, delgada, con un aire de chica de al lado que los castings de superhéroes buscaban desesperadamente a principios de los 2000, aún más cuando hablamos de una película como Spider-Man. Pero los castings de esa época exigían una delgadez extrema y una energía constante para sesiones de 14 a 16 horas. Un asistente de producción le ofreció pastillas para aguantar el ritmo. Mentira. Era metanfetamina de uso recreativo disfrazada de suplemento energético para el set. El uso prolongado de metanfetamina causa xerostomía, boca seca severa, lo que elimina el efecto protector natural de la saliva contra las bacterias. Combinado con bruxismo, rechinar los dientes, un efecto secundario común del estimulante, y el descuido de la higiene durante episodios de consumo, produce erosión del esmalte, caries agresivas y dientes que se ven podridos o quebradizos en cuestión de meses, un fenómeno conocido coloquialmente como Med Mode. Evie habría llegado a una audición final para Spider-Man en el otoño de 2000, cuando Gwen Stacy todavía estaba en los borradores del guión antes de que el personaje fuera removido casi por completo de la película final.
Los rumores entre el elenco de fondo decían que Sam Raimi quedó tan impresionado con su prueba de cámara que le prometieron algo grande. Evie firmó papeles de confidencialidad. Habló con su madre por última vez un martes, diciéndole que tenía una sesión de fotos para Marvel el fin de semana. Pero Evie no volvió. Su casero encontró el apartamento intacto 3 semanas después. Ropa colgada, comida en el refrigerador ya podrida, su carro todavía en el estacionamiento. Nadie denunció nada de inmediato porque, según el rumor, los documentos de confidencialidad que firmó incluían una cláusula que impedía a cualquiera discutir detalles de producción no autorizados. Para entonces, la producción ya había avanzado. Nadie del estudio respondió preguntas. Es como si ellos se hubieran olvidado de ella o más bien, hubieran sido forzados a olvidarse de ella. Antes de que te cuente qué pasó con ella, tengo que contarte acerca de alguien. No tengo permitido decir su nombre, pero como villano de película de Marvel podríamos darle un seudónimo. Digámosle el Señor Dientes. El Señor Dientes era un productor importante dentro de Sony y estuvo muy involucrado durante la producción de Spider-Man. Según los rumores, el tipo realmente estaba en cada aspecto de la película, tenía una copia personal del guión y le daba sus constantes sugerencias a David Coeb, cambios que el propio David llegó a decir que consideraba absurdos y que no cuadraban con la mitología del personaje. Según gente que llegó a trabajar en la película, si tuvieran que definir a este sujeto, lo describirían como un tipo raro, con mucho dinero y con una extraña obsesión con ciertos detalles, que la gente normal no podría importarle menos. El tipo tenía una obsesión con los dientes. Aquí una historia curiosa. Kirsten Dunst tenía 19 años cuando comenzó la producción de Spider-Man. El auto se detuvo frente a un edificio de oficinas en algún lugar de Los Ángeles, y nadie le había dicho una palabra durante todo el trayecto. Subieron en silencio. Cuando las puertas del consultorio se abrieron y vio la silla reclinable, el instrumental metálico ordenado sobre una bandeja, la luz fría apuntando hacia dónde se sentaría, entendió por fin para qué la habían llevado allí. Nadie le había preguntado. Nadie le había avisado. Pero el productor sin decirle la subió al coche y la había llevado al dentista para supuestamente arreglar sus dientes. Kirsten Dunst se negó en ese momento. El productor, de pie junto a la puerta, no insistió demasiado en ese momento. Pero ella recordaría después que la presión no terminó ahí, que durante semanas hubo comentarios sutiles, sugerencias entre dientes, la idea repetida de que su sonrisa no era la correcta para una película de tal magnitud. Que alguien, en algún despacho de Sony, había decidido que el rostro de Mary Jane Watson necesitaba una corrección estructural antes de poder besar a un superhéroe boca abajo bajo la lluvia. Ella pensó en Sofía Coppola. En cómo Sofía le había dicho, años antes, que sus dientes, ligeramente torcidos, imperfectos, suyos, eran parte de lo que la hacía hermosa. Esa voz fue la que la sostuvo en la silla del dentista, negándose. No se hizo nada. Volvió a casa con los mismos dientes. Este mismo productor, el llamado Señor Dientes, también es responsable del cambio de dentadura de Willem Dafoe. Dafoe usa dentadura postiza cuando interpreta a Norman Osborn, pero conserva sus dientes naturales, menos perfectos, cuando encarna al Duende Verde. La razón detrás de esto es que los productores, o más bien, el productor, no creían creíble que alguien tan rico como Norman Osborn no se hubiera arreglado los dientes, así que le pusieron dentadura postiza para esos momentos. Pero cuando el personaje se transforma en el villano, Dafoe siempre se quita los dientes falsos, permitiendo que el lado malvado del personaje use su dentadura natural. ¿Recuerdas que te había dicho algo acerca de prestar atención? ¿Recuerdas lo que te conté acerca de Evelyn Evie Marsh? Déjame refrescarte la memoria. Evie habló con su madre por última vez un martes, diciéndole que tenía una sesión de fotos para Marvel el fin de semana. Pero Evie no volvió. Nadie sabe qué pasó con ella. Pero lo que sí sabe son dos cosas muy importantes. Los dientes de Evie no eran perfectos, pero el abuso a la metanfetamina no ayudaba. El deterioro dental no fue parejo. Empezó con manchas amarillentas en la línea de las encías, ese tono opaco que ningún blanqueador de farmacia logra disimular. Luego vino la sequedad constante, se la veía pasarse la lengua por los labios entre toma y toma, buscando humedad que no llegaba, y con ella, microfracturas en el esmalte de los incisivos frontales. Para cuando el productor notó su existencia y se decidió que había que hacer algo, fue cuando ella desapareció. Según el reporte policial, Evie salió de su apartamento y fue recogido por un automóvil que presuntamente le pertenecía a la producción de la película. En el auto iba el chofer y, según rumores, iba el productor.
Quizás porque nadie le había repetido nunca que sus dientes estaban bien tal como eran. Quizás porque llevaba meses escuchando, en comentarios indirectos de vestuario y maquillaje, que algo había que hacer antes de las pruebas de cámara finales. Quizás simplemente porque, a diferencia de la otra chica del pasillo de castings, ella no tenía una Sofía Coppola que le dijera que la amaba con sus dientes torcidos. Subió a la silla sin que nadie tuviera que convencerla demasiado. Lo que se sabe después de ese día está fragmentado, repetido de boca en foros años después, nunca confirmado por nadie con nombre y apellido. Una versión dice que la cita se extendió mucho más de lo previsto, que alguien esperando afuera, en el pasillo, escuchó voces alteradas detrás de la puerta cuando ya debía haber terminado. Otra dice que la asistente que la había llevado salió sola, pálida, y nunca volvió a trabajar en una producción de zombie. Una tercera, la más repetida en hilos y foros que circulan sobre esto, asegura que ni siquiera era un consultorio dental registrado, que alguien revisó después la dirección exacta y descubrió que el local llevaba meses vacío, sin nombre en el directorio del edificio. Lo único que coincide en las tres versiones es el silencio posterior. Nadie llamó a una ambulancia esa tarde. No hay reporte de incidente, no hay registro médico, no hay nombre de doctor que alguien haya podido verificar. Evie nunca volvió a su apartamento esa noche. Y en alguna parte, en una bodega de archivos de producción que nadie se molestó en revisar después, debería existir una hoja de consentimiento con su firma, la única prueba de que, a diferencia de Kirsten, ella sí dijo que sí. Solo hay algo de lo que estoy 100% seguro. Algo en ese consultorio salió terriblemente mal. Sin embargo, no tiene sentido que Evie jamás haya sido encontrada, ni mucho menos que la policía no haya parado la producción de la película para investigar la desaparición de esta chica. En este caso, hay tantas cosas que no tienen respuesta. Sin embargo, tal vez hay algo que nos pueda dar una respuesta. No hace mucho conocí a alguien en un foro que encontré por ahí acerca de la película de Spider-Man y que presuntamente trabajó en Zombie durante y después del estreno del filme. Aquí les dejo el testimonio. Trabajé en Zombie entre el 2002 y el 2005, justo en ese tramo entre el estreno de la primera Spider-Man y el rodaje de la segunda. Era asistente administrativa, nada glamoroso. Archivaba contratos, organizaba agendas, entraba a oficinas que no eran la mía para dejar documentos sobre escritorios vacíos. Nunca pensé que contaría esto en algún lado, pero llevo años sin poder sacármelo de la cabeza, y creo que necesito decirlo, aunque nadie me crea. Una tarde de 2003 me mandaron a dejar unos papeles en la oficina de uno de los productores asociados a la franquicia. No voy a dar el nombre, por razones que entenderán. Él no estaba. La puerta estaba apenas entreabierta y, como hacía siempre, entré a dejar la carpeta sobre el escritorio. Fue ahí cuando lo vi. Sobre una repisa baja, casi escondido detrás de unos guiones encuadernados, había un frasco de vidrio. De esos frascos de laboratorio, con tapa metálica a presión. Dentro, blanqueados, perfectamente alineados como si alguien los hubiera ordenado uno por uno, había dientes. No sé cuántos. Suficientes para llenar el fondo del frasco un par de centímetros. Tenía una etiqueta pegada al vidrio, escrita a mano, con una letra apretada. Decía un nombre, Evie. No supe qué hacer. Dejé la carpeta y salí de ahí más rápido de lo que entré. Le pregunté a una compañera, días después, si conocía a alguien llamada Evie trabajando en la producción. Me miró rara y me dijo que no le sonaba ningún nombre así en ninguna lista de elenco ni de equipo técnico. Nunca volví a esa oficina. Renuncié unos meses después, por razones que no tienen nada que ver con esto, o al menos eso me digo a mí misma cuando quiero dormir tranquila. Han pasado más de 20 años y todavía pienso en ese frasco. Pienso en que, según dicen ahora algunos foros, hubo una chica que iba a interpretar a Gwen Stacy en la primera película, antes de que el personaje se cortara del guión final. Pienso en que esa chica desapareció sin que nadie hiciera mucho ruido al respecto. Pienso en que nunca, en los años que trabajé ahí, escuché su nombre completo. Solo recuerdo el frasco. Y la etiqueta. Y que esos dientes, perfectamente blancos, perfectamente alineados, no se parecían en nada a lo que cualquier dentista guardaría como muestra de rutina. Pero un productor en Hollywood si guardase y de algún modo, eso es capaz de quitarte el sueño. O al menos a mí sí, algunas veces, durante la noche.